Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Muchísimas personas me han preguntado qué es lo que ocurriría si hay una tormenta solar. ¿Qué tengo que hacer? Si hay una enorme tormenta solar que destruye todo el sistema de electricidad de mi país y me quedo sin energía eléctrica, ¿qué debería tener en mi casa? ¿Y qué debería hacer, así como lo que no debería hacer para intentar sobrevivir? La verdad es que es un programa peculiar, porque es un programa en realidad de supervivencia. Para hablar de este tipo de cuestiones, tenemos con nosotros a Rafa Fernández. Rafa, ¿qué tal estás? Hola, José Luis. Gracias por invitarme aquí a tu programa. Bueno, vamos a ver, si en el medievo sobrevivían sin energía eléctrica, si en el Renacimiento sobrevivieron sin energía eléctrica y en el Paleolítico también, supongo que si se fuese la energía eléctrica seguiríamos sobreviviendo. O quizás no, Rafa, o quizás habría algunos problemas. Hombre, habrían ciertos problemas, José Luis, porque date cuenta que nosotros dependemos mucho de la electricidad, la comunicación, que sería la red en Internet, en este caso, y bueno, pues automáticamente de aquí pues iría cayendo todo una cosa tras otra, ¿no? Si se va la luz, pues se nos va todo prácticamente, ¿no? O sea, se nos achicharra lo que viene siendo la red eléctrica. Pues poco se puede hacer, porque yo creo que en una casa todo lo que tenemos pues funciona con red eléctrica. En la Edad Media no, en la Edad Media pues tenían sus pozos, su ganado, en fin, tenían pues poco más o menos pues una serie de condiciones que ahora ya no se nos dan debido a la comodidad que tenemos, con lo cual tendríamos serios problemas, José Luis. Bueno, vamos a plantear un escenario hipotético que puede ser real. Todos recordamos la orden ejecutiva que salió, creo recordar que fue el día 13 de octubre, estoy hablando de memoria, con la cual el presidente Obama instaba a todas las infraestructuras del país a protegerse frente a un evento de fuera del espacio relacionado con el Sol. Evidentemente estaba hablando de una tormenta solar. También hacía unas referencias pequeñas referencias o alusiones a la propia protección civil, a cómo deben reaccionar los ciudadanos. Meses antes o semanas antes nos encontramos que el gobierno alemán hace también un misterioso llamamiento a la población a hacerse con medicinas, agua, alimento, pilas, etc. Con lo cual vemos que, como ya hemos dicho en 2 videoprogramas anteriores, algo deben saber, porque desde luego estas medidas no las toman, que les cuesta muchísimo dinero, si no prevén que efectivamente pueda ocurrir algo en esto. Vamos a poner un escenario, Rafa. Estamos un día tranquilamente en nuestras casas, en nuestro trabajo, y de repente todo el sistema eléctrico se viene abajo. Todo, absolutamente todo. No podemos coger el coche porque las baterías de nuestro vehículo se han venido abajo y todos los condensadores se han quemado. No podemos utilizar nuestro teléfono móvil porque el teléfono móvil se ha venido abajo, las antenas y la propia telefonía en sí. Solamente podemos ir andando a nuestra casa. Si nos pilla muy lejos o muy cerca, ese es un problema que deberíamos solventar. Pero vamos a ver, Rafa, ¿dónde podría sobrevivir mejor una persona? ¿En un gran núcleo urbano, donde hay policía, donde hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o en una pequeña comunidad? ¿Tú qué opinas? Hombre, esto es una cosa que pueden pensar los amigos que nos ven, pues pueden pensar que en una gran ciudad donde estamos rodeados de vecinos, rodeado, pues bueno, hay comercios, está pues la policía, las ambulancias, los hospitales también caerían, esto sería importante. Y sus sistemas de emergencia. Claro, porque es que se achicharra todo. O sea, ya lo has dicho tú, baterías, condensadores, veríamos cómo de repente los aparatos estando apagados se encenderían de golpe y se irían completamente en algunos casos, con lo cual, bueno, pues se quedaría todo frito, achicharrado. Entonces podemos pensar que, bueno, en la gran ciudad pues estamos a salvo.
pero no. Donde mejor podemos estar es en el campo, en un núcleo de población pequeñito, cuanto más pequeñito, incluso bastante mejor, José Luis. Muchos dirán, ¿por qué estoy mejor en un pueblo que en mi ciudad? Respuesta. En las pequeñas comunidades hay pozos y fuentes naturales, en muchas de ellas. De hecho, estoy por pensar un pueblo de España, por ejemplo, que no tenga sus pozos o sus fuentes. Creo que todos lo tienen. Las grandes ciudades también tenían sus pozos y sus fuentes, pero el avance técnico del siglo XX destruyó esas infraestructuras en pro de una canalización de agua potable generada por las potabilizadoras y sus bombas. Por tanto, la dependencia de las grandes ciudades de los sistemas eléctricos es total. En las pequeñas comunidades tienen ganadería y agricultura, desde pequeños huertos hasta zonas un poquito más amplias, con lo cual el tema de la alimentación de alguna manera está un poquito más garantizada. En las pequeñas comunidades la criminalidad siempre es inferior. La criminalidad siempre es inferior, es más difícil, o las tasas de crímenes, si nos ceñimos a los datos que existen, son menores en los pueblos que en las grandes ciudades. Las posibilidades de defenderse de una pequeña comunidad son bastante mayores que las posibilidades que tienes de defenderte en una gran ciudad, porque las pequeñas comunidades son más corporativistas. Se encierran entre ellas y se defienden, se pueden defender. Pero si esto te sucede en la ciudad, y si estás dentro de la ciudad, estás en un barrio un poco en el cual los problemas parece que se afloran más, de manera más habitual, pues las circunstancias son complicadas. Luego hay otro factor importante, ¿verdad, Rafa? El tiempo. No es lo mismo que una tormenta solar dure 16 horas a que dure 16 días. Uf, madre mía. 16 horas, pues bueno, vamos a ir un poco a los casos extremos, vamos a ir al punto A y al punto B. En el caso de que hubiese una tormenta solar, pues muy breve, ¿no? Que nos diese de lleno, ¿no? Que durase, por ejemplo, José Luis, yo que sé, no 6 horas, que durase 2 o 3 horitas, ¿vale? Pues bueno. Que podría durar, sí. Podría durar 2 o 3 horitas, un impulso de estos, una tormenta así que el sol, pues bueno, lanzase pues todo esto en dirección a la Tierra y nos diese de lleno. Pues bueno, sabemos que hay una rotación, la Tierra tiene una rotación y que bueno, dependiendo la cara que esté mirando al sol, pues bueno, se llevaría la mayor parte de todo esto. Claro, la Tierra sigue rotando. En el momento en que han pasado estas 2 horas, sabemos que la Tierra sigue rotando y, pues bueno, el resto del planeta pues no se comería pues nada de lo que ha expulsado el Sol. Pero, José Luis, 16 días... Uf, bueno, una tormenta solar me refiero al tiempo sin energía eléctrica, 16 días. Una tormenta solar, bueno, como mucho, podría durar unas cuantas horas. Sí, suficientes, que fuese unas 10 o 12 horas suficientes, aunque no nos pillase a toda la Tierra de lleno, ya sería un grave problema. Hombre, 4 horas, ¿quién no ha estado en un apagón? Que ha estado, pues, de hecho, no hace mucho, aquí en mi barrio, hubo un corte general en todo el barrio por temas técnicos. Avisaron, incluso avisando, José Luis, pues bueno, siempre hay cosas de última hora, ¿no? Hay que esto, hay lo otro, el agua, claro, porque el agua tampoco funciona, porque es un corte de luz generalizado, con lo cual esas bombas, hay unas bombas que se saben que están en las potabilizadoras, pero luego hay pequeñas subestaciones que van enviando agua pues a un barrio, a una serie de lugares determinados, o por lo menos aquí en Jaén, donde vivo yo, es como lo tienen. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, con un par o 3 de horas que estuvimos sin agua, sin luz, temiendo por los alimentos que no se estaban deteriorando, porque las neveras de hoy en día, los frigoríficos, aguantan muy bien el frío. Entonces, pues bueno, no se llega a pasar mal, pero pasas un rato que dices, ay, como esto se extienda a 2 horas más, entonces estás sufriendo porque dependemos. El wifi, Internet, no te puedes conectar a Internet, no puedes ver la tele pues para entretenerte un rato. Si enciendes el teléfono móvil, no lo uses mucho, vaya a ser que se te descargue y no tengas cómo cargarlo. O sea... Bueno, vamos a ir un poquito más lejos porque el tema es más complicado de lo que parece. Estados Unidos y Alemania inmediatamente se han puesto manos a la obra debido a que están ubicados más al norte de lo que les interesa.
Al estar ubicados al norte, como ya expliqué en un vídeo, el escudo que tiene la Tierra frente a este tipo de radiaciones, según va subiendo al norte, es más pequeñito. Es más pequeñito. Quiero decir que si Estados Unidos no toma medidas, llega una tormenta solar tipo X con una potencia determinada, podría destruir, por ejemplo, la infraestructura de Estados Unidos, pero dejar intacta la de México. Con lo cual, se puede llegar a la circunstancia de que veríamos, por ejemplo, esto es poner un ejemplo, veríamos a la Protección Civil de México echando una mano a Estados Unidos, como hipotéticamente se mostraba en la película del día después. ¿Por qué? Porque los norteamericanos son conscientes de que todo su sistema de infraestructura energética es vital. Cualquier país es fundamental su sistema energético, en todos los aspectos. Si se viene abajo, adiós. Vamos a hablar o explicar a las personas qué es lo que deberían tener. No se trata de que usted se gaste miles de euros en una especie de pequeño equipo de supervivencia. No. Hay una serie de cuestiones que son de pura lógica y que no le cuesta mucho dinero adoptarlas, las puede adoptar o no, y que desde luego en un momento concreto le pueden salvar la vida o por lo menos facilitar el tránsito en esa tormenta solar. Si fuese de la potencia suficiente o de una potencia muy grande, nos podía llevar literalmente al medievo, y si fuese de una potencia determinada, pues podría destruir algunas infraestructuras que se recuperarían en pocos días. Vamos a ver, Rafa, ¿qué es lo más importante que necesita el ser humano? Pues lo primero son los víveres. Agua, sí. El agua, alimentos, en un principio el agua, y ojo, porque no toda el agua se puede almacenar, no toda el agua. De hecho, el agua de las ciudades está tratada, y si la metemos en garrafas, esto lo podéis probar, los amigos que nos veis, la metemos agua en una garrafa de 5 litros y la dejamos una semana, cuando tú abras este agua huele a podrido. O sea, es agua de uso inmediato, porque luego el agua se deteriora, salvo el agua embotellada, que ya está especialmente pues embotellada para que se pueda usar pues de aquí 1 mes, 2 meses, pero el agua corriente es muy peligroso embotellarla, con lo cual si llegásemos a almacenar pues algún tipo de agua de grifo, de lo que sale de nuestros grifos, deberíamos de tener pues unas pastillas que lo que hacen es conservar el agua o potabilizarla. Esto mucha gente no lo sabe, pero esto es así, hay que tener cuidado. Y luego pues víveres, latas de conservas. Bueno, en fin, en España pues mucha gente pues almacena un poquito pues de una fabada, una lata de algo, ¿no? Se suele tener, pero estos serían los alimentos, o sea, los de primera necesidad, el agua y alimentos. Tendríamos que comprobar pues que en un principio todo lo enlatado no tiene una caducidad próxima, que tenga una caducidad más larga, pero esto sería lo más importante. Y no almacenar alimentos perecederos que necesiten energía para poder ser procesados, como el arroz o las legumbres. Hombre, claro. Porque hay gente que dice, voy a coger arroz y legumbres. No. ¿Tú cómo cueces eso? Claro, ¿Cómo no cueces podrías ese tipo de alimento? Tiene que estar ya preprocesado. Entonces lo más interesante son las latas, por supuesto. Entre otras cuestiones, hay otro tipo de alimentos, como pueden ser ciertos, pues no sé, desde galletas a cosas parecidas que también pueden aguantar perfectamente. Bien. Luego hay otro aspecto importante, que son las medicinas. Hay gente que necesita medicinas de manera crónica y hay gente que necesita medicinas de manera esporádica. Y hay otro tipo de sistemas de médicos, como pueden ser gasas, vendas, desinfectantes, etcétera, que son de primera necesidad. Ese tipo de cuestiones las tiene que tener en cuenta y prever un mínimo de 15 días almacenado, de tal modo que usted pueda sobrevivir esos 15 días, que sospechamos como mucho será el tiempo máximo en el que usted no se pueda reabastecer de ese tipo de cuestiones. Luego también hay otro dato importante, porque claro, evidentemente depende de donde te pillen. Si te pillan muy lejos, pues lo que tienes que hacer inmediatamente, si te pillan el trabajo y estás a 4, 5 o 10 kilómetros, te tienes que ir a casa andando y solamente a casa, e intentar que todos los miembros de la familia tengan una especie de plan de qué pasa si se va la energía eléctrica. Yo hago esto, yo hago lo otro, mi hijo vuelve a casa, mi madre vuelve a casa, etcétera. Una especie de pequeño plan para que todos en coordinación estén en un punto concreto. Eso es importante.
En base a otros datos importantísimos son las emisoras de radio, las radios. Una radio normal de onda de AM, más que de FM, de AM, es importantísimo porque a través de ella, posiblemente por protección civil, nos pueda enviar los datos de lo que está ocurriendo y qué es lo que está sucediendo. Y usted dirá, ¿cómo protejo mi radio? Pues muy sencillo, en una jaula de Faraday que evitará que la tormenta solar machaque sus condensadores y sus pilas. Yo no tengo una jaula de Faraday. Pues yo le digo desde aquí, usted tiene jaula de Faraday en casa y no lo sabe. Su frigorífico y su nevera es una jaula de Faraday. Si su frigorífico o su nevera es lo suficientemente buena y usted mete un móvil dentro e intenta llamarse, verá que no suena, porque no permite el paso no solo del calor y el frío, sino que también impide el paso de las frecuencias electromagnéticas. Si tiene una radio dentro del frigo, así como un montón de pilas, se salvarán. Pero ojo, si llega la tormenta eléctrica, no saque inmediatamente esa radio, porque puede ser que esa tormenta eléctrica todavía dure y le machaque la radio al sacarla de allí. Por tanto, tiene una jaula de Faraday. Si tiene un frigorífico, una nevera o, por supuesto, un arcón, esos arcones congeladores que hay son tan famosos, esos son jaulas de Faraday donde aparatos electrónicos se mantendrán intactos. No se estropearán, a no ser que usted inconscientemente lo abra en mitad de la tormenta y los ponga a la misma, por supuesto. ¿Qué es lo que no es una jaula de Faraday? Pues esas famosas neveras de camping, esas no son jaulas de Faraday, de mano, porque esas dentro llevan corcho blanco, llevan aislante alumínico, que evita el paso del frío, el calor y, por supuesto, las frecuencias electromagnéticas. Rafa, ¿tú qué más añadirías a todo esto? Pues un microondas también podría servir. Hay microondas que son bien herméticos, están bien cerrados en este caso, y los microondas también serviría pues para almacenar pequeños objetos, ¿no? Como el teléfono móvil, como has dicho tú, pilas, radio, pues no sé, cualquier aparato que nos pueda ser de utilidad y que se pueda almacenar en el microondas. Una de las cosas es que no debe de cundir el pánico, como has dicho tú, tiene que haber un protocolo familiar, por supuesto, todos se reúnen en un punto, que puede ser el hogar, la casa directamente, tu casa, tu piso, donde tú vivas, y sobre todo ir directo, no entretenerse en, bueno, voy a ir a la policía, porque te puedes encontrar que la policía no esté en su plena operatividad, porque estén, pues bueno, atendiendo pues otros menesteres, no te pares nada, simplemente tienes que ir a tu casa, y una vez que estás en tu casa, ahí es donde tienes que organizarte. Cada uno, como has dicho tú, evidentemente, tiene que hacer una función, y a partir de aquí, hablar con el vecino, y si por ejemplo es un edificio pues que tiene pues muchos vecinos en este edificio, pues intentar hablar con el vecino del rellano a ver de qué manera se puede organizar uno, y sobre todo no salir a la calle a la desesperada, porque lo más frecuente y lo más normal es que todo el mundo salga a la calle a ver qué es lo que ocurre. Entonces hay que mantener sobre todo una calma muy grande, no hay que alterarse, no hay que ponerse nervioso. No pasa nada, el hombre ha vivido sin energía eléctrica 80.000 años, quiero decir, no pasa nada, no afecta a la biología, no contamina el agua, no pasa nada. Exacto. Bueno, pues yo creo que estos consejos que hemos dado, que son bastante interesantes, pueden ayudar a las personas. Por supuesto, tener linternas y tener pilas. Las linternas de LED consumen muy poco y las pilas duran muchísimo más. Ese es un consejo. Intentar no tener pilas recargables, porque no las vais a recargar, sino pilas alcalinas de una calidad aceptable para que aquello funcione. Y sobre todo la radio, ¿no? Incluso he oído que hay radios de manivela. Hay radios que las estás dando y aunque no tengas pilas, imagínate que se te acaban, aquello recibe, ¿no? Durante un tiempo y la vuelves a cargar, etcétera. Cosas de ese tipo que parecen una tontería, pero tienen su utilidad en caso de tormenta solar. Sin alarmismos. Una cuestión más, Rafa. Oye, ¿tú qué opinas? Porque he oído por ahí gente que dice que no, nos están engañando. Lo que realmente va a ocurrir es un misil que van a lanzar los rusos contra los norteamericanos, o los norteamericanos contra los rusos, con un efecto EMP que destruirá la infraestructura eléctrica. A mí esto me rechina muchísimo.
Mucho, mucho. Es más, yo creo que en el momento en el que estamos, en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo, en este año, pues yo creo que ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, ni a nadie de estas potencias súper grandes ni le interesa tirarse bombitas ni hacer tonterías. O sea, no solamente es la potencia bélica de Estados Unidos o de Rusia, sino es la cantidad de aliados que tienen en torno a estos países, pues que puede ser un poco contraproducente en el momento que tú intentes hacer una acción bélica. Y todo esto, ya sabemos, tú lo sabes, José Luis, que se ve desde el espacio. Tenemos satélites que nos ven hasta los pelitos que tenemos en el brazo y saben absolutamente todo. Entonces aquí todo el mundo sabe lo que puede pasar, con lo cual no creo que haya aquí una bomba, ni mucho. Y te voy a decir una cosa más, Rafa. Sé que la situación en Siria es mala, sé que la situación en Ucrania es mala, pero la gente se olvida de que en Vietnam la cosa fue mucho peor. Y duró muchos años, ¿eh? Y además allí fueron tropas de a pie norteamericanas. Sí, aquello fue una escabechina. También hubo otra experiencia, pero Vietnam fue mucho, mucho peor que lo que está sucediendo en Siria. Hombre, nadie tiró bombas atómicas y nadie hizo nada de este tipo. Entonces ya había tecnología para hacerlo. Claro. Y estaban los dos ejes que están hoy en día también en conflicto. Con lo cual esto no nos pilla de nuevas. Y os aseguro que cuando la guerra del Vietnam fueron muchos soldados norteamericanos en cajas de madera a su país. Muchísimos. Y no ocurrió, no hubo una represalia con armas nucleares ni cosas de este tipo. Hay que ser realista. De hecho, en el 63, cuando los misiles de Cuba, o en el 62, 63, la cosa estuvo muy mal. Estuvimos al borde de una guerra nuclear y tampoco ocurrió nada. Quiero decir, sabemos que lo de Siria está muy mal. Algunos dirán, estás quitándole hierro. No. Póngase en contexto. Yo le aseguro que Vietnam fue una época muy complicada. Lo que pasa es que como ocurrió en los 60, 70, ya se nos ha olvidado, ya se pasó. Y además no solo esto, José Luis, sino que Estados Unidos y la Unión Soviética no llegaron a estar en conflicto directo en Vietnam, pero... O en Afganistán con los soviéticos cuando lo tomaron los soviéticos. Pero Estados Unidos vendía armamento, utilizaba su ejército, Rusia, o sea, la Unión Soviética, le ponía a ese eje comunista de Vietnam, le ponía armamento, o sea, estaban... Claro. Los aviones eran MiG, que eran aviones soviéticos. Claro, no se llegaban a combatir directamente, pero casi se rozaban y no pasó nada. Y lo que acabas tú de mencionar es uno de los mejores ejemplos. Claro. Los misiles de Cuba. Estuvimos a esto de que se desatara aquí una hecatombe nuclear y no pasó nada. O sea, lo de Siria, desgraciadamente, pues esto no debería de estar pasando, se tendrían que estar solucionando estos temas de otra manera, pero que Rusia y Estados Unidos, inclusive China o India, no les interesa meterse en este tipo de cuestiones, ni guerras. Mira, te voy a decir una cosa, llegados a este punto. Es más fácil que haya un conflicto armado atómico entre Pakistán y la India por el territorio de Cachemira, sí, que entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Llegados a este punto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Ese sería el punto más peligroso con armamento nuclear en estos momentos en el planeta. Sí. Hubo un momento en el cual, cuando los norteamericanos llevan los famosos submarinos, portaaviones al Golfo Pérsico, hace unos años, cuando llevan una flota al Mediterráneo, cuando Irán dice que como cruce el Golfo Pérsico que van a atacar a la flota, aquello se pone muy serio. Yo sinceramente dije, aquí va a ocurrir algo muy gordo. No pasó nada, tampoco pasó nada en Afganistán, en Corea, y tampoco pasó nada a nivel mundial, en Vietnam, por supuesto. Con lo cual, mal lo de Siria, mal lo de Ucrania, pero en peores nos hemos visto, como dice el otro. Bien, Rafa, yo creo que, como he dicho antes, más o menos la gente tiene ya unas pautas de comportamiento o qué es lo que debe hacer.
Son muy sencillitas, no tiene usted que gastarse una fortuna, sino que con esas pequeñas cositas que tenga más o menos mínimamente preparadas se garantiza la supervivencia. Vamos a ver, ¿qué va a ocurrir en noviembre, Rafa? Cuéntanos. Pues estamos de enhorabuena, José Luis. Tenemos un congreso aquí en Jaén, en la localidad de Martos, el día 26, sábado 26 de noviembre de este año, del 2016. Y bueno, pues si quieres explico un poquito quién va a venir, quién va a estar. Y yo creo que va a ser, pues, vamos a pasar una velada. Vamos a hacerlo más sencillo. Voy a colgar un cartel, voy a estar yo, entre otros ponentes, el burro delante para que no se espante, ya se sabe. Y voy a poner el cartel en la página web de Mundo Desconocido. Lo voy a sobreimponer ahora en el vídeo para que la gente lo vea. No vamos a anticipar nada y ya tendrán oportunidades de ir viendo de qué interesantes temas todos los ponentes que vamos a tratar, porque algunos llevamos sorpresas. Así que va a ser un congreso muy entretenido. Todos aquellos que podáis ir, evidentemente, pues se agradece que asistáis y ahí estaremos, qué duda cabe. Si quieren, pues bueno, como vas a colgar pues el cartel, lo vas a poner, pues bueno, ahí está toda la información, ya como ven en el cartelito. En Mundo Desconocido pondré un banner en la barra lateral derecha, y aquel que quiera acercarse o ver cómo funcionará este congreso, pues clicando pues vinculará al sitio donde están todos los detalles del congreso, que desde luego yo en estos momentos no los conozco y supongo que clicando ahí se irán conociendo. Creo que será bonito, divertido, todos los congresos han sido súper divertidos, el contacto con la gente es muy agradable y hablar con ellos de manera directa, pues para mí personalmente siempre ha sido un placer, qué duda cabe. Pues sí, pues ya una vez dicho esto, como dices tú, pues es un placer que todo aquel que quiera pues venir, yo también estaré de ponente, en fin, que vean el cartel. Que vaya, hombre, ya estás tú, ya no voy yo. No, hombre, no es una broma, es una broma. Que accedan al banner que estás comentando, ahí está toda la información, cómo pueden adquirir las entradas, los ponentes, los horarios, cómo se puede llegar al sitio, lo van a tener todo ahí puestecito para que los amiguetes que nos ven pues puedan acceder. Muy bien, Rafa, pues nada, llevamos 27 minutos hablando, es un tema muy interesante el que hemos tratado y ojalá no tengamos que utilizarlo, pero fíjate, me da en la nariz de que algo puede ocurrir. Rafa, lo dicho, un abrazo. Muchas gracias, José Luis, un abrazo. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.